Hola, hola, seguimos en nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Estamos ecuaciones diferenciales ordinarias en el primer orden, el primer tema. Ahora sí, la primera técnica, la primera forma en la que vamos a resolver las ecuaciones. Variables separables. Aquí tenemos unas definiciones. Ecuaciones que se encuentran en la forma f1 de x, g1 de y, diferencial de x igual a f2 de x, g2 de y, diferencial de y. Observemos que son factores, todos son factores. Por ejemplo, la f1 de x podemos poner, no sé, un seno de x. Es una función que depende solo de x. g1 de y es otro factor y depende solo de y. Podría ser, por ejemplo, no sé, y cuadrado. Y un diferencial, el de x. Signo de igual, del lado derecho dos funciones, una función que depende solo de x, podría ser la exponencial, por ejemplo, y una función que depende solo de y, no sé, raíz de y más 2, diferencial de y. Eso sería más o menos lo que está planteando aquí, un ejemplo. Entonces, las ecuaciones que tienen esta forma, en las que los coeficientes de las diferenciales se descomponen en factores que dependen solamente de x o solamente de y, se llaman ecuaciones con variables separables. Por supuesto, aquí la idea, ya lo habíamos hecho en algunos videos, era separar las variables, dejar solamente x de un lado y del otro lado. Entonces, una ecuación que ya está en la forma f de x igual a g de y se llama ecuación con variables separadas. Esta ecuación que está aquí, si esta función de x pasa dividiendo, tengo f1 entre f2, que sería esta f. La g1 pasa dividiendo g2 entre g1 de y, sería una función g de y. Lo mismo pasaría con esta que tengo aquí, ¿verdad? Yo podría dejar el diferencial de x del lado izquierdo, y entonces la función de x, seno de x, se queda del lado izquierdo, ¿verdad? A ver, vamos a ponerlo todo para no hacernos bolas. Seno de x por y cuadrado sobre dx igual e a la x raíz de y más 2 diferencial de y. Y entonces yo voy a dividir. Como necesito que me quede solamente las expresiones de x, quito y cuadrado, entonces lo divido de ambos lados. Aquí yo necesito que me quede únicamente las funciones de y, entonces divido entre e a la x, ambos lados, ¿verdad? Del lado izquierdo me va a quedar seno de x, diferencial de x sobre e a la x, y del lado derecho me va a quedar la raíz de y más 2 sobre y cuadrada, diferencial de y. Y entonces ya las variables están separadas. Esto se resuelve mediante integración directa. Aquí, bueno, seguramente sería por partes, o habría que ver cómo se hace cada una de ellas. Pero es nada más para ilustrar lo que dice este texto. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer cuatro ejemplos. A ver, vamos a empezar. Aquí la dificultad de este método, bueno, de esta técnica, de este tema, es que sepamos integrar bien. Hay que saber integrar muy bien. Entonces vamos a algunos ejemplos. Primer ejemplo, y derivada, raíz de y, menos xy por e a la x cuadrada, igual con 0. No tiene ninguna condición, por lo que necesito la solución general. Ok. Primero tengo que ver si se puede escribir como una función de variables separables. Ya con la experiencia se va a poder ver a simple vista si sí o si no. El operador derivada hay que reescribirlo. Tendríamos dy sobre dx, raíz de y, menos xy e a la x cuadrada igual con 0. Y entonces hay que romper el operador, por lo que esta expresión la pasamos del lado derecho. Tenemos dy sobre dx, raíz de y, igual x, y, e a la x cuadrado. Entonces podemos dejar la raíz de y por el diferencial de y, igual x, y, e a la x cuadrada por el diferencial de x. Entonces,
Aquí podemos notar que son puros factores que dependen únicamente de x o únicamente de y. Del lado izquierdo tengo un factor que depende de y la diferencial de y. Del lado derecho tengo un factor que depende de y aquí tengo dos factores, pero se pueden ver como uno solo. X por e a la x cuadrada se puede ver como un solo factor que depende de x, diferencial de x. Entonces es una ecuación de variables separables. Pues las separamos entonces, ¿no? Queda raíz de y diferencial de y. Bueno, aquí mismo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? Lo que está multiplicando pasa dividiendo y ese tipo de cuestiones, pero podemos hacerlo de la siguiente manera. Aquí el lado izquierdo no me afecta nada, todo está muy bien, pero del lado derecho me está sobrando x y me está sobrando, perdón, me está sobrando y nada más. Sí, solamente y. Entonces dividimos por y ambos lados. Me va a quedar del lado izquierdo raíz de y sobre y igual, y del lado derecho x e a la x cuadrada diferencial de x. ¿Sí? Nada más. Solamente esta y, digamos que estaba multiplicando, pasa dividiendo. Entonces ya están las variables separadas. Uno puede integrar directamente. Pero aquí a lo mejor antes de integrar podemos simplificar la raíz de y sobre y. Quedaría 1 sobre raíz de y, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo arriba, sería y, 1 medio menos 1, y a la menos 1 medio. Diferencial de y. Y del lado derecho lo dejamos igual, x e a la x cuadrado, diferencial de x. Bueno, ahora sí podemos integrar. Esta se integra inmediatamente, sería y a la menos 1 medio más 1, es decir, a la 1 medio sobre 1 medio. Sumamos la constante de integración al final del lado derecho. Entonces signo de igual. Y aquí, antes de hacer por partes, nos damos cuenta que la derivada de x cuadrada es 2x. Casi está ahí. Me hace falta aquí un 2. Lo compenso con 1 medio. Entonces me va a quedar 1 medio de e a la x cuadrada más una constante. Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces se hacen operaciones y la constante va cambiando de nombre. Miren, le voy a llamar C1. Ahorita van a ver por qué le llamo C1. ¿Qué pasa hasta aquí? Pues para quitar este 1 medio multiplico todo por 1 medio. Entonces obtenemos y a la 1 medio igual 1/4 de e a la x cuadrada más 1 medio de C1. Y entonces ahora podemos elevar al cuadrado y decir que y es igual a 1/4 de e a la x cuadrada más 1 medio de C1 al cuadrado. Se puede dejar así, pero también podríamos a lo mejor hacer alguna factorización para que se vea más compacto, o simplemente decir y igual a 1/4 de e a la x cuadrado más una constante c. Y esta constante c viene siendo 1 medio de C1, para que se vea un poquito más compacta la solución. Otra opción sería a lo mejor factorizar el 1/4, ¿no? Y entonces lo que me queda aquí pues, de todas maneras es una constante, no importa. Es básicamente eso. Cuando nos sale una constante a lo mejor aparecen logaritmos y nos conviene poner el logaritmo de la constante o este tipo de cosas. Entonces a veces conviene ponerle C1. Y ya después C2, C3 hasta llegar a una sola constante. En este caso tenemos que esta ecuación diferencial le pudimos obtener una solución general explícita, donde la guía está despejada. A veces va a ser muy difícil encontrar la solución general explícita y se deja de manera implícita. Vamos a verlo en los siguientes casos. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2. 1 más y cuadrado
diferencial de y, no, diferencial de x, es igual x diferencial de y. Bueno, aquí los diferenciales ya están separados y claramente hay factores que solamente dependen de una de las dos variables. Aquí se ve que son variables separables. Entonces lo que podemos hacer, aquí tenemos dx, hay que quitar 1 más y cuadrado. Lo dividimos ambos miembros entre 1 más y cuadrado. Aquí hay que quitar la x, entonces también dividimos por x ambos lados. Del lado izquierdo me queda diferencial de x sobre x. Del lado derecho nos queda el diferencial de y sobre 1 más y cuadrado. Las variables ya están separadas, podemos integrar. Y entonces del lado izquierdo nos queda el logaritmo natural de x. Recuerden que el valor absoluto es porque el dominio del logaritmo son los números reales positivos estrictamente. Entonces valor absoluto. Y luego el lado derecho, esta es una integral inmediata, este es un arco tangente. Pondríamos arco tangente de y más una constante. Aquí podemos dejar así la solución, podemos dejarla implícita, pero también podemos manipularla y hacerla explícita. Entonces podemos pasar la constante del otro lado y decir logaritmo natural de x menos la constante igual a arco tangente de y. Tomamos la tangente de ambos miembros y entonces tendríamos que y es igual a la tangente del logaritmo natural de x menos la constante, ¿no? O si le llamamos aquí a lo mejor C1, a esta le llamamos C nada más, ¿no? Para decir que C es igual a menos C1. Nada más por estética, para que quede positiva la constante, bueno, la suma de la constante. Solo por estética. Pero se puede dejar sin ningún problema como menos C1. Entonces, bueno, a veces, muchas veces se deja la solución de forma implícita porque hay que tener cuidado con cuál es el dominio de la tangente. Y entonces aquí tenemos que ver una composición de funciones y hay que tener mucho cuidado con cuál es el dominio solución de esta función, ¿sí? Pero bueno, eso ya se deja para más adelante. El objetivo de este curso es meramente la parte algebraica, las técnicas, cómo se soluciona, es meramente operativo. Cuando resolvamos algunas aplicaciones al final del bloque de ecuaciones de primer orden, sí tomaremos en cuenta a ver dónde está el dominio de la solución para resolver problemas. Vamos a un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo se ve feo. 3e a la x, tangente de y, diferencial de x más 2 veces, bueno, 2 menos e a la x por la secante cuadrada de y diferencial de y, igual con 0. Pues sí, luce espeluznante, ¿no? Pero pues vamos a ver si es de variables separables. Podríamos pasar un diferencial del otro lado. Por costumbre vamos a dejar el diferencial de y del lado izquierdo, pero no importa, podemos dejar el lado izquierdo el de x. Vamos a dejar el diferencial de y del lado izquierdo. Sería 2 menos e a la x por la secante cuadrada de y, diferencial de y, igual a menos 3e a la x tangente de y, de x. Ahí está. Ahora vamos a dividir entre los factores que nos permitan
separar las variables. Del lado izquierdo tengo secante cuadrada de y diferencial de y. Tengo que quitar 2 menos c a la x. Entonces aquí también lo pongo. Del lado derecho tengo diferencial de x, me sobra la tangente de y. Entonces aquí lo pongo. Y aquí también. Listo. Aquí se cancelan. De hecho, hay una pequeña precisión. Acuérdense que cuando se cancelan factores se crean discontinuidades en las funciones. Aquí también se pierden soluciones. Aquí se pierden soluciones cuando se cancelan cosas como estas. Pero como ya dijimos en el ejemplo anterior, la precisión de las soluciones y los intervalos los veremos más a detalle en los problemas de aplicación. Entonces, bueno, aquí sería secante cuadrado de y sobre la tangente de y, diferencial de y. Igual, y lado derecho nos queda menos 3e a la x sobre 2 menos e a la x, diferencial de x. Las variables están separadas y podemos integrar. Aparentemente se ven difíciles las integrales. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Notemos que la derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces, esto está en la forma db sobre b. Es decir, logaritmo natural de la tangente de y. ¿Sí? Recordemos esa fórmula. db sobre b es igual a logaritmo natural de b. Va la constante, por supuesto, ¿no? La derivada del argumento debe estar arriba, ¿no? Bueno, más bien el argumento del logaritmo. Entonces, el logaritmo de la tangente, este es mi argumento. El argumento está abajo, la derivada está arriba. ¿Y aquí qué pasa? ¿Cuál es la derivada de 2 menos e a la x? La derivada de 2 es 0. La derivada de menos e a la x es menos e a la x. Sobra este 3, ¿verdad? Yo puedo sacar el 3 y tengo la integral entonces. Es más, si se desea ver, lo pongo así. Este 3 afuera. La derivada de 2 menos e a la x es menos e a la x. Nuevamente es esta fórmula. Entonces sería el logaritmo natural de 2 menos e a la x. Y falta la constante. Yo puedo agregar aquí más c o más c1 y hacer operaciones, pero cuando tenga puros logaritmos naturales de los dos lados, me conviene mucho ponerle el logaritmo natural de la constante para realizar propiedades de los logaritmos, quitarlo con la exponencial, etc. No va a afectar porque finalmente es una constante y yo estoy haciendo cambios de variables sobre la misma constante, no pasa nada. Entonces, el lado izquierdo me queda igual, logaritmo de la tangente. El lado derecho aplico algunas propiedades. Primero, este 3 pasa como exponente, lo hago de una vez, aquí mismo. Y además, logaritmo de a más logaritmo de b es logaritmo de a por b. Logaritmo de c por 2 menos e a la x al cubo. Aquí yo puedo sacar exponencial de ambos lados, aplicar la función inversa del logaritmo natural, que es la exponencial. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, del lado izquierdo me queda tangente de y igual, y del lado derecho c por 2 menos e a la x al cubo. Y lo dejamos así. La dejamos como solución implícita, porque habría que sacar el arco tangente y hay que tener mucho cuidado con los dominios. Se puede hacer, pero vamos a dejarlo así, como solución implícita. Vamos a un ejemplo más. Cuarto ejemplo, ahora con condiciones iniciales. Problemas de valor inicial. X, cuarto ejemplo, x raíz de 1 menos y cuadrado, diferencial de x, más y raíz de 1 menos x cuadrado,
diferencial de y igual con 0, sujeto a la condición de que y de 0 es igual con 1, condición inicial. Ok. Primero, esto claramente es una ecuación de variables separables. Yo puedo cualquiera de estos dos sumandos pasarlo del otro lado y veo factor de x por factor de y diferencial. Factor de y, factor de x diferencial. Entonces hay que separar las variables. Nuevamente dejemos y del lado izquierdo. Tendríamos y por la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de y igual a menos x por la raíz de 1 menos y cuadrado diferencial de x. Bueno, ¿qué pasa aquí? Dejamos y por diferencial de y sobre, este pasa dividiendo, raíz de 1 menos y cuadrado igual a menos x diferencial de x, y esta raíz pasa dividiendo de este lado. Ya no puse las divisiones, ya lo hice directamente. Y entonces se integra. Las variables están separadas. Bueno, la derivada de lo que está abajo, dentro de la raíz, está casi completo. Son diferenciales casi completas. Voy a subir los denominadores. Tendría y por 1 menos y cuadrado a la menos 1 medio. Diferencial de y. Igual a integral de menos x por 1 menos x cuadrado a la menos 1 medio. Diferencial de x. Estas integrales tienen la forma b a la n de b, que se integran como b a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Entonces, esta es la b. La derivada de 1 menos y cuadrada es menos 2y. Me falta un menos 2 aquí, lo compenso con menos 1 medio. Aquí la derivada de 1 menos x cuadrado es menos 2x. Solo me falta el 2, ya tengo el menos. Lo compenso con 1 medio positivo. Ya está. Entonces me va a quedar menos 1 medio de 1 menos y cuadrado a la menos 1 medio más 1, que son 1 medio sobre 1 medio. Estoy aplicando ya la fórmula. Igual 1 medio de 1 menos x cuadrado a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1, o sea, 1 medio. Más la constante. Vamos a llamarla c. No sé si tenga que cambiarle el nombre, por el momento le ponemos c. ¿Qué más? Vamos a simplificar. Los 1 medio se cancelan, me queda menos la raíz de 1 menos y cuadrado. Igual, los 1 medio se cancelan, raíz de 1 menos x cuadrado, más la constante. Ok. Vamos a llamarle constante 1. Constante 1. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a pasar esta raíz del otro lado. Negativa sería menos 1 menos x cuadrado menos 1 menos y cuadrado igual a c1. Y entonces multiplicamos todo por menos 1. Al multiplicar todo por menos 1, quedan positivas las raíces y la constante se hace menos, ¿verdad? Entonces 1 menos x cuadrado más 1 menos y cuadrado igual a c, donde esta c sería menos c1. Ya está, se ve más bonito. Y esta es la solución general. Aquí es donde vemos que a lo mejor es complicado despejar y queda horrible. Es mejor dejarla de forma implícita la solución general. Pero no olvidemos que aquí hay condiciones iniciales. Entonces, aplicando las condiciones iniciales, si x vale 0 y y vale 1, obtenemos 1 menos 0, pues sería la raíz de 1, ¿verdad? A ver, voy a escribir todo. 1 menos 0 al cuadrado raíz más la raíz de 1 menos 1 al cuadrado igual a la constante. Esto sería 1 igual a c, ya está. ¿Sí? Esto se hace 0, aquí me queda 1. Como la constante vale 1,
La solución particular que se está pidiendo es raíz de 1 menos x cuadrado más raíz de 1 menos y cuadrado igual con 1. Esa es la solución. Y bueno, si se quiere graficar, entonces ahí sí tendríamos que despejar y hacer el análisis de la continuidad de la función y todo ese rollo del dominio, pero si nada más se desea resolver, ahí está, implícita. Dejamos hasta aquí este maravilloso video.